Imaginemos el 4023. Los futuros arqueólogos están excavando en Nueva York y se topan con el Empire State Building. ¿Qué podría ser esto? Por supuesto, una tumba antigua. Y seguramente en su construcción participaron decenas de miles de esclavos cargando ladrillos y metal a sus espaldas. Suena absurdo, ya que conocemos el propósito y la estructura real de este rascacielos. Sin embargo, el investigador estadounidense Gret Braden cree que la ciencia moderna tiene conceptos erróneos similares sobre la construcción de las pirámides egipcias. Afirma que las tecnologías de aquella época simplemente no habrían sido capaces de erigir estructuras tan masivas. Además, hasta el día de hoy, nadie ha logrado crear un complejo arquitectónico que pueda rivalizar con las pirámides de Egipto. Intentemos desentrañar cómo las construyeron los antiguos egipcios, y si un arquitecto moderno puede replicar este proceso en las condiciones actuales. Solo entonces podremos descubrir lo que realmente esconden las pirámides egipcias. Las dimensiones de las pirámides construidas hace más de 4 milenios y medio siguen asombrando a los científicos modernos. Y surge la primera pregunta: ¿cómo se procesaba entonces el material de construcción? Después de todo, los antiguos egipcios no solo lograron fabricar bloques de forma y suavidad perfectas a partir de piedras colosales que pesaban 2,5 toneladas, sino también transportarlos a diferentes alturas durante la construcción, teniendo en cuenta el hecho de que inicialmente las pirámides parecían bastante diferentes de lo que vemos hoy. Fue una tarea inmensamente compleja. La capa exterior de las pirámides estaba recubierta de piedra caliza blanca perfectamente pulida, similar al mármol. Los bloques de piedra caliza multicapa que vemos hoy no son más que un acabado preliminar. Las cámaras internas de las pirámides estaban hechas de bloques de granito que pesaban entre 20 y 35 toneladas cada uno. Los estudiosos luchan por explicar cómo los antiguos egipcios lograron dar forma magistralmente a estas colosales masas de granito. Sin embargo, han surgido algunas teorías. Algunos arqueólogos afirman que se utilizaron cinceles o sierras de cobre para cortar la piedra. Hipotéticamente, esta técnica podría haberse utilizado para tallar bloques rectangulares. Sin embargo, ¿cómo contabilizamos los cortes exactos y los ángulos agudos sin ningún rastro de herramientas? Aquí los investigadores permanecen divididos. Algunos sugieren que los egipcios utilizaban la superficie del agua como nivel. Para reducir la fricción y la generación de calor de las herramientas, también trabajaron la piedra bajo el agua. Otros argumentan que se utilizó un nivel de madera, pintura y cuerda para medir ángulos y detectar superficies irregulares. Para ello, los constructores emplearon 3 palos de madera perfectamente rectos y de igual longitud. Se ataba una cuerda a la parte superior de 2 palos y los trabajadores la estiraban colocando los palos sobre la superficie de la piedra. El tercer palo se utilizó para inspeccionar la superficie, insertado entre la piedra y la cuerda tensa. Si el palo se enganchaba en la cuerda, indicaba una irregularidad en esa parte de la piedra. Esto fue marcado con pintura para ser aislado más tarde. Sin embargo, incluso si así fuera, los trabajadores habrían tenido que moler la piedra durante un tiempo excesivamente largo para conseguir tal suavidad. Pero ¿y si los bloques que constituyen las pirámides no fueran piedras sólidas? El investigador Gret Braden declaró en su entrevista que estos enormes bloques rectangulares son de hecho artificiales. El estudioso reveló que en 1989 los investigadores perforaron uno de los bloques de la pirámide para extraer muestras de roca. Al ver los resultados del análisis, quedaron desconcertados. Si se tratara de bloques de piedra caliza genuinamente naturales, deberían haber exhibido capas y fósiles. Sin embargo, el análisis reveló que todo el bloque era homogéneo. También albergaba burbujas de aire, restos de insectos e incluso pelo humano. Además, cuando se realizaron análisis químicos, se descubrieron sustancias químicas que no se encuentran en la naturaleza. Por tanto, concluyeron que se trataba de un material artificial. Braden cree que los bloques se fabricaron en varias etapas. En primer lugar, las piedras se extraían de las canteras de piedra caliza cercanas. Luego la pulverizaban y la mezclaron con un óxido de alta tecnología para hacer la mezcla flexible. La mezcla terminada se vertió en moldes especiales donde se solidificó.
¿Qué pasaría si probáramos esta teoría en las condiciones modernas? En ese caso, la mezcla de fraguado rápido se vertería en moldes especializados directamente en el sitio de construcción. Además, el uso de nuevas tecnologías como la piedra acrílica sintética podría reducir significativamente el peso de estos bloques. Esta teoría parece plausible y presumiblemente los constructores podrían haber realizado esta tarea hace miles de años. Pero el problema es que cuando los científicos analizaron los bloques, descubrieron que los antiguos egipcios empleaban una receta distinta para su creación. La composición exacta no ha sido identificada hasta ahora. Esta mezcla era tan única que incluso Saddam Hussein intentó descubrirla. Según Greg Braden, en 1990, antes de la intervención militar estadounidense en Irak, Saddam Hussein se acercó a un escultor estadounidense cuyo nombre el investigador se abstiene de revelar. El artista casi desvela el secreto de la tecnología utilizada en la construcción de las pirámides de Egipto. Mezcló un polvo a base de piedra natural con resina epoxi. Saddam Hussein pretendía utilizar esta receta para fortificar sus búnkeres. El gobierno de Estados Unidos tomó medidas preventivas y prohibió oficialmente al escultor compartir su tecnología patentada con nadie, clasificándola. Pero incluso si asumimos que los antiguos egipcios efectivamente fundieron estos gigantescos ladrillos a partir de una mezcla especial, ¿cómo los transportaron? Después de todo, todavía quedan dudas en torno a las versiones oficiales. En 1989, un grupo de científicos estadounidenses se reunieron en Egipto para recrear la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, se enfrentaron a un problema. Su equipo no podía levantar los bloques gigantes. Los investigadores recurrieron a Caterpillar Tractor Company. Se suponía que debían crear un dispositivo especial para mover piedras enormes. Sin embargo, después de 6 meses aún no podían realizar la tarea. Permítanme recordarles, la ciencia convencional afirma que los antiguos egipcios construían manualmente. Los arqueólogos tienen 2 versiones de cómo sucedió esto, y uno de ellos sugiere que las pirámides fueron creadas usando agua. Los investigadores creen que se construyeron canales especiales alrededor del perímetro de la pirámide, lo que permitió que las piedras flotaran río abajo. A los bloques se les colocaban flotadores hechos de madera de cedro o pieles de animales infladas, manteniéndolos en la superficie del agua. En la plataforma superior de la pirámide había una piscina que movieron hacia arriba durante la construcción. Para mover los bloques desde la trinchera hasta el vértice, los constructores utilizaron una serie de puertas. Esto les permitió dirigir fácilmente las piedras en la dirección correcta. Supongamos que esta teoría es precisa. Sin embargo, para construir la pirámide se utilizaron bloques que pesaban entre 2,5 toneladas y 70 toneladas. 1 metro cúbico de aire puede mantener a flote un bloque de granito que pesa 1 tonelada. Para mover un bloque de 20 toneladas a lo largo del canal, los antiguos egipcios habrían necesitado 20 de estos flotadores. Teniendo en cuenta que, como suponen los científicos, los constructores del antiguo Egipto utilizaban pieles de animales y madera para este fin, simplemente no habrían tenido suficientes recursos para fabricar la cantidad necesaria de flotadores. Ahora, si seguimos la teoría más popular, dice que un grupo de trabajadores supuestamente arrastraron piedras a través del desierto usando cuerdas y trineos. Y no hace mucho, a los científicos se les ocurrió la idea de humedecer la arena para reducir la fricción. La arena húmeda hizo que arrastrar esas piedras fuera mucho más fácil, y hemos detectado esta práctica en algunas de esas antiguas pinturas murales. Se cree que construyeron una rampa especializada para elevar esos bloques hasta la cima. Parece que esto es lo que le conviene a nuestro arquitecto. Imaginemos que tenemos todo el equipo que necesitamos excepto las grúas de elevación. Entonces intentemos construir las rampas usando una excavadora. Para darle forma a estas estructuras de arena, tenemos que mojar la arena, y para deslizar esos bloques por las rampas podemos utilizar cabrestantes. No parece tan complejo, pero nuestro arquitecto decidió detener la construcción, porque incluso con todo el equipo sofisticado, construir estas rampas es una verdadera tarea y consume demasiado tiempo. El cable del cabrestante debe cambiarse con bastante frecuencia porque se rompe con el peso, y esas rampas se desmoronan constantemente. Es desconcertante cómo aquellos antiguos egipcios lograron construir pirámides en aquel entonces. Ni siquiera tenían cabrestantes ni excavadoras.
Los científicos japoneses intentaron un experimento similar allá por 1978. Su objetivo era demostrar que los antiguos egipcios construían pirámides por medios primitivos. Moldeaban piedras con cinceles y las movían y colocaban con cuerdas. Su experimento tenía como objetivo construir una pirámide de 20 metros utilizando terrazas y rampas. Cada bloque debía pesar 4 toneladas. Un centenar de trabajadores egipcios se unieron a la construcción. Sin embargo, ni siquiera el conocimiento moderno pudo ayudar a los experimentadores. Descubrieron que cincelar piedras de 4 toneladas requería una inmensa fuerza física y demasiado tiempo. Así que redujeron la altura de la pirámide de 20 a 10 metros y el peso de la piedra de 4 a una sola tonelada. Además, los investigadores comenzaron a utilizar sierras eléctricas durante el proceso del corte de piedra. Esto se desviaba del objetivo principal del experimento, demostrar la posibilidad de construir un objeto de este tipo con herramientas primitivas. Aún así, no desistieron en su empeño. Más tarde el equipo descubrió que las embarcaciones primitivas tenían dificultades para transportar las piedras a través del Nilo. En consecuencia, los científicos emplearon embarcaciones planas modernas. Cuando las piedras llegaron a la orilla cerca de la pirámide, unos 50 trabajadores lograron mover una sola piedra solo unos centímetros. Entonces se tomó la decisión de construir un ferrocarril completo. Sobre él circulaban pequeños carros, cada uno con una sola piedra. Más tarde, los investigadores volvieron a desviarse de las condiciones del experimento utilizando grandes grúas elevadoras. Y para colocar los bloques en los lugares designados, hasta pusieron en el aire un helicóptero. A pesar de haber logrado construir una pirámide de 10 metros junto a las pirámides de Giza, el experimento resultó un fracaso desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, es posible que los antiguos egipcios no hubieran podido construir pirámides sin grúas, ferrocarriles y helicópteros potentes. Pero tal vez estemos buscando la respuesta en el lugar equivocado. Quizás la respuesta a cómo se construyeron las pirámides se revele si descubrimos por qué se construyeron realmente. ¿Qué pasa si las pirámides no son exactamente lo que parecen ser? Se cree que la Gran Pirámide de Giza es la tumba del faraón egipcio Keops, que vivió en el siglo XXVI a.C. Pero hay un problema con esta afirmación. Dentro de la Gran Pirámide nunca se han descubierto momias ni otros artefactos que normalmente se encuentran en las tumbas del antiguo Egipto. Joyas valiosas, obras de arte lujosas, artículos para el hogar que se creía que los faraones necesitarían en el más allá. Nada de eso estaba allí. Pero si la Gran Pirámide de Giza no es en realidad una tumba, ¿qué es entonces? Los científicos se inclinan cada vez más a creer que la Gran Pirámide podría haber sido un observatorio. Sin embargo, durante mucho tiempo no estuvo claro cómo su estructura interna correspondía a esta función. La respuesta la encontró el astrónomo inglés Richard Proctor en 1883, cuando estudió las obras del antiguo filósofo griego Proclo. Proctor concluyó que la Gran Pirámide sirvió como observatorio astronómico incluso antes de que estuviera terminada. La enorme galería abierta hacia el sur sirvió como un telescopio gigante, y los sacerdotes podrían haber utilizado el vértice de la pirámide para observar el movimiento de los objetos celestes. Pero ¿por qué los antiguos egipcios construirían un observatorio tan enorme e invertirían tanto esfuerzo en él? A finales del siglo XIX, el ingeniero inglés William Siemens sugirió que las pirámides tenían un propósito diferente y más práctico. La Gran Pirámide alguna vez estuvo cubierta con bloques de piedra caliza blanca que tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Debajo de estos bloques se construyeron con granito los pasajes y túneles de la Gran Pirámide. Y el granito a su vez es un excelente conductor de electricidad. Esto es bastante desconcertante ya que el granito no se encuentra de forma natural en esta zona. Entonces las 8.000 toneladas utilizadas para revestir la pirámide fueron transportadas desde una cantera situada a 800 kilómetros de la ciudad de Giza. Además, el pináculo de la Gran Pirámide estaba coronado con una enorme piedra dorada. Y el oro, como afirman los científicos, es uno de los materiales más conductores de la Tierra. Estos hechos han llevado a algunos investigadores a creer que la Gran Pirámide de Giza era nada menos que una colosal central eléctrica. Y esto no es solo una especulación.
En 2018, un estudio científico publicado en el Journal of Applied Physics reveló que la Gran Pirámide podría concentrar una energía electromagnética dentro de sus cámaras internas y debajo de su base. Podría haber sido diseñada para conducir electricidad a través de ellas hasta la piedra angular dorada y liberarla hacia afuera. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Después de todo, según los registros históricos, el conocimiento de la electricidad surgió miles de años después de la Edad de Oro de Egipto. ¿Cómo podemos entonces afirmar que la Gran Pirámide era una central eléctrica? ¿O todavía es posible? En el siglo IV, el filósofo sirio Jámblico escribió sobre su experiencia al explorar los túneles debajo de la Gran Pirámide de Giza. Describió que al acercarse a una de las cámaras subterráneas, un largo tubo en la pared se iluminó solo. A medida que se acercaba, la luz se intensificaba. En ese momento, sus esclavos se asustaron y huyeron. Y cuando Jámblico tocó el tubo, se apagó. Debes admitir que esta descripción se parece mucho al funcionamiento de una lámpara táctil. Sin embargo, estos dispositivos aparecieron en nuestros hogares hace relativamente poco tiempo. Entonces, ¿cómo explicamos las representaciones que parecen bombillas en los frescos y relieves del antiguo Egipto? Parece que los antiguos egipcios sabían más sobre electricidad de lo que pensamos, y los científicos incluso han encontrado pruebas de ello. En las profundidades de la Gran Pirámide, los investigadores descubrieron dos pequeños túneles de unos 20 por 20 centímetros. Inicialmente, los científicos creyeron que se trataba simplemente de conductos de ventilación, pero en 1993 el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink creó un robot especial para navegar por los estrechos conductos dentro de la pirámide de Keops. El robot estaba equipado con un control remoto, orugas hidráulicas, una potente luz y una cámara. Un equipo de investigadores lo envió a uno de los túneles de la pirámide, donde se encontró con una puerta de piedra con una manija metálica. Esto fue bastante extraño, ya que no se encontró metal en ningún otro lugar de la pirámide. El progreso más allá de la puerta solo fue posible en 2002. Para entonces, un equipo de Estados Unidos logró perforar esta puerta y encontró una cámara detrás de ella, bloqueada por una gran piedra. Lo que podría haber dentro de esta cámara seguía siendo un misterio. Solo en 2011, los investigadores lograron mirar dentro de la habitación utilizando un robot con una cámara larga y delgada. Las imágenes que capturaron dejaron a los científicos conmocionados. Jeroglíficos rojos, símbolos desconocidos y diagramas estaban dibujados por todas partes. Los científicos asumieron que estos jeroglíficos eran planos antiguos que explicaban en detalle cómo usar la Gran Pirámide como generador de electricidad. El investigador de la cultura del antiguo Egipto, Christopher Dunn, afirma que la forma misma de la pirámide tiene un significado inmenso, y los físicos modernos incluso han desarrollado un plano de lo que se llama un generador piramidal. Para construir un generador piramidal de 20 metros de altura, nuestro arquitecto necesita una base de acero con una placa de aluminio colocada en su parte inferior. En el centro de la pirámide se necesita una columna de acero de 17 metros y debajo del ápice debe haber un gran perno de metal. En la Gran Pirámide de Keops, una enorme piedra dorada cumplía la función de este perno. Según las instrucciones, la capa interior de la pirámide debe estar hecha de un material conductor de electricidad. Las láminas de aluminio son las que mejor funcionan, y el exterior de la pirámide debe estar cubierto con un material aislante. Los antiguos egipcios usaban bloques de piedra caliza para esto, pero las láminas de madera contrachapada funcionarán para nosotros. El espacio restante se llena con arena y el generador piramidal estará listo. Si conectas un multímetro a la base de la pirámide y a la placa de aluminio, el probador mostrará un voltaje de 230 voltios. Esto sería suficiente para alimentar cualquier aparato eléctrico doméstico. Entonces, en teoría, la Gran Pirámide de Giza podría ser un generador masivo. Pero, ¿cuál es el propósito de estructuras similares en todo el mundo? ¿Y qué pasa si están unidos no solo por el parecido visual, sino por algo más? Científicos de la Universidad de California trazaron todas las pirámides conocidas en un mapa y descubrieron que están alineadas aproximadamente en línea recta. Y algunas de estas estructuras antiguas incluso replican perfectamente la disposición de las pirámides egipcias. Al igual que Giza, la ciudad mexicana de Teotihuacán tiene 3 pirámides principales.
la pirámide de la serpiente emplumada, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Al igual que en Giza, su diseño no es simétrico. Dos estructuras están enfrentadas y la tercera está intencionalmente desplazada hacia un lado. ¿Pero será esto solo una coincidencia? Gret Braden sugiere que los arquitectos de estas pirámides podrían haber pertenecido a una civilización antigua compartida, lo que significa que poseían conocimientos similares y podían construir estructuras igualmente complejas. Pero, ¿cómo podemos explicar que se hayan visto pirámides incluso desde el espacio? El investigador de ovnis Scott Warren informó en su blog que descubrió una gigantesca pirámide de 3 lados mientras examinaba fotografías de Marte. Según la conjetura del investigador, un lado de la pirámide parece liso y todavía conserva su revestimiento original, mientras que los otros 2 están gravemente dañados por los vientos extremos. Este hallazgo inspiró a Warren a teorizar que las pirámides fueron construidas por seres extraterrestres. Entonces, ¿qué otra versión esperarías de un entusiasta de los ovnis? Pero otro descubrimiento nos impide descartar por completo la noción de que las pirámides tengan orígenes extraterrestres. En el año 2018, el investigador Joe White afirmó haber tropezado con los restos de una estatua de la Esfinge en Marte. White analizó las fotografías y concluyó que la estatua de la Esfinge marciana podría haber tenido más de 60 metros de largo. Eso es casi lo mismo que las dimensiones de la Esfinge egipcia en Giza. Pero las coincidencias no terminan ahí. La primera fotografía muestra 3 montañas en la superficie de Marte. La segunda foto muestra 3 pirámides en la meseta de Giza en Egipto. Combinan perfectamente con el arreglo del otro. Pero la similitud no se limita solo a las pirámides egipcias. La disposición del complejo marciano se asemeja a la disposición de las pirámides mexicanas en Teotihuacán. Curiosamente, mientras exploraban este hallazgo, los especialistas de la NASA ignoraron el hecho de que todos los supuestos monumentos de la civilización marciana se encuentran casi en el mismo paralelo, 40 grados de latitud norte. Se trata de un cinturón bastante estrecho, y Joe White decidió compararlo con uno similar en nuestro planeta. Le esperaba otro descubrimiento sorprendente. Las principales ciudades más densamente pobladas de la civilización terrestre moderna se concentran entre los 40 y 50 grados de latitud norte. White cree que todas las pirámides de la Tierra, incluidas las que se encuentran en Marte, son parte de una infraestructura masiva. Si es así, ¿por qué los creadores de las pirámides no se limitaron a un solo planeta? ¿Por qué se trasladaron a la Tierra? Mientras buscaban respuestas, a los investigadores se le ocurrió otra teoría. ¿Y si todo el curso de nuestra evolución estuviera bajo la atenta mirada de una raza extraterrestre? Los científicos especulan que ciertos seres podrían haber venido de otro planeta trayendo tecnología avanzada. Los partidarios de esta versión afirman que han encontrado pruebas reales en frescos y pergaminos del antiguo Egipto. De hecho, estas representaciones presentan objetos que se parecen sorprendentemente a dispositivos modernos como lámparas. El investigador Gret Braden sostiene que la historia oficial nos ha engañado durante siglos. Parece que la Gran Pirámide se construyó utilizando tecnologías tan complejas que todavía hoy no podemos descifrarlas. Los científicos se preguntan dónde adquirieron los antiguos egipcios tales habilidades y técnicas. Pero incluso suponiendo que la humanidad tuviera conocimientos similares hace más de 4.500 años, ¿por qué estas habilidades no persistieron a lo largo de toda nuestra historia y no llegaron hasta nosotros hoy? Braden también tiene una respuesta a esta pregunta, y según él, puede que nos aguarde un destino sombrío. Según la teoría de Gret Braden, existen 5 ciclos que duran 5.125 años cada uno. Y cada uno de estos periodos siempre concluyó con una catástrofe masiva para la humanidad. Hace 2,5 millones de años, cuando salíamos de la última edad de hielo, un cometa chocó con la Tierra hundiéndonos nuevamente en una edad de hielo. Según Braden, este evento marcó el fin de una gran civilización avanzada que existió en la Tierra.
Como propone el científico, sus restos eventualmente evolucionaron hasta convertirse en 5 civilizaciones distintas que coexistieron. Por eso compartían matemáticas, arquitectura, cosmología y otras ciencias similares. Las pirámides de Egipto bien podrían ser el legado de una civilización sofisticada que no sobrevivió a otra catástrofe masiva. Gret Breiden afirma que el año 2012 marcó el final del quinto y último ciclo. Casualmente, antes del 2012, el Empire State Building era considerado el edificio más alto de Nueva York, y hasta 1970 fue el edificio más alto del mundo. Al igual que las pirámides en su época, se consideraban el pináculo del logro arquitectónico. Quizás dentro de unos miles de años, algún futuro arquitecto se pregunte cuál será el propósito del famoso rascacielos de Nueva York, y al igual que en el caso de las pirámides, encontrarán una gran cantidad de misterios y discrepancias. ¿Crees que las generaciones futuras creerán que enterramos a nuestros gobernantes en rascacielos? ¿O asumirán que la gente usaba la alta aguja del Empire State Building para atraer rayos y cargar sus teléfonos inteligentes? Comparte tu opinión en los comentarios.